Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una vez más a esta edición correspondiente a este día viernes de una edición especial de Diálogo 21. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Tenemos invitados nuevos en nuestro panel este día viernes. Quiero saludar cordialmente a Vladimir Melara, que nos acompaña este día. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, a ti por la invitación. Un gusto compartir espacio acá. Gracias por darnos también ese privilegio de poder contar con nosotros acá, con todo este selecto panel que tenemos el día viernes. Saludo a Tania Pastor también. Gracias, Tania, por estar con nosotros. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la audiencia. Hoy no está el Walter, pero ya está el Carlos en su silla. Ya le hace falta. Bienvenidos a los nuevos compañeros en este viernes, Lic Vladimir y Lic René. Sí. Un placer estar aquí nuevamente en un programa más en Grupo Megavisión. Sí, un saludo especial a Walter Raudales, por cierto, nos está viendo, nos acaba de escribir. Sí, anda en Ecuador, ¿verdad? Así es que un saludo muy especial hasta Ecuador, donde se encuentra, ¿verdad? Cumpliendo parte de su agenda de trabajo. Así es que un saludo muy especial para Walter Raudales. Quiero saludar también al sociólogo René Martínez, que nos acompaña este día por primera vez. Nos da muchísimo gusto también tenerlo por acá, licenciado. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un saludo a todos los panelistas. Muchas gracias por la invitación y viendo acá cómo aportamos un poco de análisis. Por supuesto, así será. Así es que queremos de alguna manera, bueno, Carlos Araujo también, como ya lo bien nos decía, ¿verdad? Ocupando en la silla de Walter. La silla de Walter. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Como ya es costumbre, siempre cedemos un espacio de tiempo prudencial para que ustedes comiencen haciendo una valoración de cómo ven la semana y sobre todo el cierre de la misma. Comienzo contigo, Tania, A ver cuáles son las cosas que a lo largo ya y la conclusión de esta semana, pues yo creo que vamos a coincidir en varios temas, o si acaso no en todos, especialmente todas las opiniones vertidas por los precandidatos de los diferentes partidos políticos. También otro tema sería la lista Engel, obviamente, y pues la solicitud que se hace al Tribunal Supremo Electoral por parte de un grupo que se hace llamar UNO en cuanto a la solicitud de revisión de constitucionalidad de la inscripción o de la elección de precandidato Nayib Bukele a la presidencia de la República. Yo creería que en esos tres temas estaría lo más importante o relevante en lo que ha ocurrido en esta semana. Ok, quiero hacer una corrección. No, él está en Iguazú, en Brasil, en un congreso, Walter, así es que un saludo muy especial para él hasta Sudamérica. A ver, ¿qué piensa el resto? ¿Cómo ha visto la semana, licenciado Martín? Bueno, igual los temas principales son los que mencionaba Tania. Tenemos la lista Engel por un lado, tenemos ese escrito que se ha presentado también. Yo lo veo más como una cuestión de mantener vigente el concepto de ilegalidad en un tema que, al menos en términos jurídicos y sociológicos, no tiene mayor discusión. Sin embargo, esa va a ser la tónica porque estamos entrando ya hemos entrado, ¿no?, a lo que es un año político. Ni siquiera es un año preelectoral, sino que es un año político. Y eso es lo que vamos a ver, y por ese lado se van a decantar prácticamente todas las situaciones que se vayan dando. Ok, interesante. Vamos a ver, Carlos, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo ves la semana? Fuera de lo que ya ha expresado por los dos amigos ahorita, yo creo que hay tres temas adicionales de la semana que me llaman un poco la atención. Uno es la prensa gráfica reveló una investigación periodística vinculada a las muertes durante la pandemia de COVID, en donde ellos ahí demuestran con evidencias de que el gobierno ocultó alrededor de 11.000 muertes durante ese proceso, y ahí está la noticia para el que quiera profundizar un poco, que creo que es algo relevante porque es un tema que tiene que ver con manipulación de datos oficiales como tal.
El otro tema que sí considero relevante, y más por la crisis que estamos viviendo en este momento, que es una crisis agrícola, también es que se encontraron alrededor de 20,000 sacos de semilla mejorada, que es para sembrar de maíz y de frijol, que tuvieron que hasta destruirla el día de ayer, creo, el gobierno, que estaba guardada, uno desde el gobierno anterior inclusive, o sea, que desde hace 4 años estaba eso ahí, tirado. Y creo que es algo que no puede ser debido a la crisis alimenticia que estamos teniendo. O sea, habría que investigar y profundizar realmente qué es lo que pasa ahí, porque es un tema muy importante para la sociedad. Y algo que se dio el día de ayer, que es el tercer tema que yo creo que es relevante, que hay 12 médicos internos del Hospital Rosales que están siendo sancionados, creo, por el Ministerio de Salud por una protesta que realizaron el día de ayer en solidaridad con las 2 compañeras que habían sido separadas de sus cargos debido al caso del Estadio Cuscatlán. Me parece que creo que son medidas desproporcionadas de parte del Ministerio y una reacción totalmente inadecuada. O sea, de por sí ya hay una gran deficiencia de personal de salud, y separar a 12 médicos internos adicionalmente por algo a lo que tienen derecho constitucionalmente a hacer, creo que es una medida desproporcionada. Debería de alguna manera de evaluarse nuevamente qué es lo que está pasando ahí adentro. Ok, interesante. Vamos a ver, Vladimir, a ver cuál es tu también valoración de los hechos que acontecen al cierre de esta semana. Gracias, Ernesto, buenos días. Mira, yo creo que puedo coincidir en general con el planteamiento que hacen los compañeros del panel, y aún más con los planteamientos que hace compañero Carlos. Yo creo que aquí habría que separar entre temas que generan controversia y que son mediáticos y que incluso hasta son como impuestos, ¿no?, mediáticamente, para que estemos hablando de esos temas. Pero hay temas más fundamentales, y uno de ellos son los que mencionó Carlos, y yo quiero agregar también uno más, y es que creo que fue hace semana y media o 15 días, también que se reveló el estudio, el informe que nos hizo conocer la CEPAL sobre el tema de la inversión extranjera directa, que yo creo que debemos de ponerle también el foco y la mirada a ese tema, porque revela que en el año 2022 El Salvador, como país exclusivo en la región, fue el único que decreció, y ahí aparecían los datos que alrededor del menos 133% en inversión extranjera directa. Entonces eso revela realmente las condiciones económicas y cómo nos ven hacia afuera a la hora de tomar decisiones estos inversionistas y venir y digamos dedicar parte de su inversión en este país. El otro país era Guatemala, que también había una reducción, pero dice el informe que Guatemala regresa a sus números históricos. Pero llama la atención, es muy curioso lo que está pasando en El Salvador. Entonces, yo aquí solo planteo de que hay temas que sin duda son como muy mediáticos, pero que generalmente no son los que realmente nos importan. Por ejemplo, el tema esa de la lista Angel, es decir, hay temas verdaderamente más importantes que atañen a la población, que tienen consecuencias graves y que son a los que les deberíamos de poner mucha más atención, como este tema que acabo de tocar, el tema de la economía. Es decir, resulta que no somos atractivos hacia afuera, y hay un discurso oficial en el que nos venden como un país casi que la Suiza, ¿no?, de Centroamérica. Entonces es preocupante pues que los datos matan el relato que estamos escuchando siempre el oficialismo. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos todos conocedores de cuál es nuestro pensamiento en cuanto a las acciones o los acontecimientos que han estado marcando el pulso durante la semana. Y bueno, recojo un poco uno de los cuales ustedes mencionaban, y es que precisamente el día de ayer un grupo de abogados que están organizados en la Unión Nacional Opositora 1 presentaron al Tribunal Supremo Electoral una demanda de enjuiciamiento de la resolución, decían ellos, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con lo que se habilitó la candidatura a la reelección presidencial inmediata para el actual presidente Nayib Bukele. Yo creo que el tema de la reelección per se ya lo hemos debatido de manera bastante agotable, creo, con ustedes. Pero sin duda alguna es bueno analizar el contexto político en el cual se sitúan todas estas situaciones. A ver, Tania, te cedo a ti y luego el resto tienen la palabra también. Bueno, yo creo que este es el primero de muchos documentos e intentos que van a tener las diferentes oposiciones para mantener el tema como
en constante discusión, especialmente en el extranjero, parte digamos, de la mala reputación que se ha intentado en contra del mismo país por parte de algunas litigaciones estratégicas de organizaciones no gubernamentales, hay algunas organizaciones no gubernamentales que bajo la bandera de litigación estratégica andan de medio en medio en el exterior de la República, es decir, en otros países, en otros medios internacionales. Son las mismas personas que andan pidiendo sanciones para El Salvador, que andan diciendo que aquí hay dictadura, que andan, es decir, poniendo en mala imagen al país. Y lo cierto es que son un grupo muy minúsculo de personas que se autodenominan intelectuales, que pretenden tomar las decisiones o pretenden escoger y decidir cuál es el mejor camino para el pueblo salvadoreño, pero son una minoría, es decir, una pequeña cantidad de personas reflejada en encuestas que andan manipulando mediáticamente a nivel internacional la opinión sobre el país. Entonces, esto es el primero de muchos documentos que vamos a ver en esta tónica cuando el tema de la reelección, en mi opinión, está cerrado. Podemos discutirlo muchísimo tiempo, muchísimas veces, muchísimas personas, pero lo cierto es que la opinión que cuenta es la de los magistrados que están en la sala de lo constitucional. Independientemente de lo que quieran decir, también podemos ir uno a uno los 5 argumentos que hablan las oposiciones para restarle validez, salud, a la interpretación que hace la sala actual de lo constitucional. Entonces, este solo es el primero. Van a haber muchos más, pienso yo. Y lo cierto es que este documento, así como establece que su fundamento es el artículo 77-A de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la misma disposición le dice claramente que esto va a proceder cuando no haya un pronunciamiento sobre ese tema por parte de la Sala Constitucional. Ya lo hay. Esto nace muerto. Además, el candidato que ellos hablan o la precandidatura ni siquiera es una candidatura. Por eso es que ellos hablan de un preanálisis, pero lo cierto es que ni siquiera ha llegado al Tribunal Supremo Electoral en calidad de candidato para estar pidiendo que el tribunal interfiera o venga y llegue a donde un partido político a inaplicar algo que la sala ya se pronunció. Es decir, están completamente, y aparte de que osadía realmente utilizar las siglas 1. Es decir, de verdad, no sé si es un chiste, una ofensa, pero atreverse a usar esas siglas y llamarse como se pusieron y ser abogados y fundamentarse en algo que la misma disposición legal les está diciendo, miren, sí, pero cuando no hay pronunciamiento, aquí ya hay. Entonces, y tampoco es el momento. Lo cierto es que este es el primero de muchos y eso es lo que yo creo. Carlos, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que el tema de la reelección será el tema de la campaña. O sea, yo creo que vivimos en una democracia y tanto el gobierno, Nuevas Ideas y la gente cercana a Nuevas Ideas puede tener su opinión al respecto, como la oposición tiene el derecho de tener su propia opinión al respecto, ¿verdad? E independientemente del contexto en el que suceda, con la sala, con los cuestionamientos que haya, yo sí comparto lo que dice Tania, al final se va a inscribir y va a participar, eso es un hecho, pero eso no quiere decir que es un tema cerrado. O sea, en la sociedad creo que se tiene el derecho de discutir y seguir insistiendo en que si yo creo que es ilegal, voy a seguir insistiendo en que es ilegal. Parte de lo que este grupo de abogados ha ido a hacer, porque no solo lo hizo ayer en el tribunal, sino que también creo que ya fue la sala nuevamente a pedir hasta que se separen los que habían emitido la primera disposición porque metieron un recurso de algo al respecto también. Es insistir en eso, es ir también a decirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, mire, usted tiene el derecho de inaplicar también. O sea, es una forma de pensar y es una forma de expresarlo y esa discusión no se va a evitar. Esa discusión va a estar ahí, va a estar latente, ¿verdad? Y lo bueno que es eso, que va a enriquecer por lo menos la opinión de los ciudadanos. O sea, que entiendan y escuchen los argumentos de uno y que entiendan y escuchen los argumentos del otro y que a la hora de ir a votar, cada quien decida cuál es el argumento que tiene más peso, ¿verdad? Y creo que es importante por la democracia de este país, por el beneficio de los ciudadanos más adelante en este país, que esa discusión sea seria. O sea, yo lo que invito a todos es que sea una discusión seria, ¿verdad? Que no hagamos del tema una changoneta de descalificaciones por todos lados, personales incluso en algunos momentos, y no hablo del panel, hablo fuera de aquí, ¿verdad? O sea, que hay una serie de descalificaciones para aquel que se atreva a opinar al respecto, pues, o sea, pero aquí, una discusión seria, dices tú,
pero que te lleve a una conclusión. Claro, pero es que es lo que te insisto, esto no se trata de ganar en un programa de opinión, ¿verdad?, quién tiene la razón. No, se trata de ponerle a la opinión pública a través de los medios de comunicación todos los argumentos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tomar una decisión el día de la elección. Y que es bueno que todos se lo pongan ahí enfrente para que tome la mejor decisión y que valore si le cree a este argumento o le cree a este argumento. Y por eso insisto yo, que es importante la discusión del tema. No lo vas a evitar. O sea, es un tema delicado. O sea, es un tema de verdad que viene a trastocar, creo que los principios fundamentales de la convivencia de una sociedad, que es la Constitución. ¿Verdad? Que podemos alegar y señalar que en el pasado se han hecho cosas, sí, pero no quiere decir que porque en el pasado fue algo malo, ahora tenés que permitirlo también. O sea, yo inclusive esto nos invita ¿a qué? A que si de un lado hicieron algo malo y del otro lado están haciendo algo malo, bueno, entendamos y recojamos todos los insumos para ver cómo blindamos ese pacto social hacia adelante en el futuro, ¿verdad?, para evitar que cualquier grupo de personas que llegue a una sala de lo constitucional esté jugando con las reglas del juego a favor de un grupo o de un factor. Pasó en el pasado a favor de otro grupo, puede estar pasando ahora a favor de otro grupo. Entonces, eso para la sociedad al final no es bueno. Bueno, es un argumento que prevalece en su momento. Por eso, pero es lo que insisto, ¿cómo evitas eso? Es juego político. O sea, mira, en toda la sociedad, yo creo que aquí el amigo que es sociólogo nos puede entender eso y nos puede explicar mucho mejor. O sea, siempre hay necesidad, y el ser humano por naturaleza es así, que quiere alcanzar el poder. Y por eso es que están las reglas que se establecen políticamente en una constitución para poder dividir el poder y balancear el poder, porque por naturaleza el ser humano quiere siempre abarcar el poder absoluto. De ahí, si se lo dejas, va a querer vivir toda su vida con ese poder absoluto, y para eso existen las reglas del juego en una constitución. Doctor Martínez, a ver, ¿qué piensa usted de lo que han antecedido sus compañeros de mesa? Bueno, mire, en primer lugar, a mí me parece que el tema de la futura inscripción de Nayib Bukele como candidato a la presidencia, ese es un tema ya agotado. Pues. Está agotado en términos jurídicos, en términos políticos, incluso está agotado en términos culturales e ideológicos. Ahora, es obvio que frente a la carencia que tiene la oposición política de construir liderazgo y de recomponer eso que se conoce como correlación de fuerza, a lo que se va a quedar es precisamente a mantener vigente, según su opinión, el tema de la ilegalidad o inconstitucionalidad, ¿no? Al final, a la oposición, que dejó de ser oposición política, ¿no?, y solamente es oposición, no le preocupa el hecho de que Nayib Bukele se inscriba como candidato. Lo que le preocupa es que va a ganar, pues. Ese es el punto. Ahora, si nosotros hacemos una hermenéutica jurídica y sociológica de todo aquello que fundamenta ese derecho político, según lo redactado en la Constitución, la cuestión está más que clara, pues. La cuestión está más que clara. Entonces me parece a mí de que la oposición política, como te digo, ante la carencia de un discurso de cambio o ante la carencia de una autoridad moral que le permita crecer orgánicamente y crecer frente a la población, a lo que se va a dedicar es a tratar de generar una sensación de que cuando el presidente Nayib Bukele, según todos los datos que tenemos en este momento, gane la presidencia para una segunda gestión, la van a tildar como una gestión ilegal, ¿no? Ese es el punto al final. Ahora, eso puede calar, si tú quieres, en el ámbito internacional, pero acá es donde la parte se convierte un poco peligrosa, porque es obvio que si tú estás generando o tratando de promover una imagen de ese tipo en el exterior, es porque estás esperando algún tipo de sanción o de intervención. Entonces, lo que no puede hacer la oposición, porque su principal enemigo ni siquiera es Nayib Bukele, sino que su principal enemigo es la historia que tiene. Entonces, frente a eso, lo que van a tratar es de gestionar algún tipo de intervención desde el exterior en El Salvador. Y eso ya trastoca pues todo lo que son los lineamientos, al menos con los cuales uno está pretendiendo construir un nuevo país, ¿no? Ahora, requerimientos de este tipo se van a ir presentando uno tras uno, porque al final, como digo, el objetivo no es ni siquiera discutir el tema, o el objetivo no es si la población va a tomar una decisión
o que esto le va a permitir tomar una decisión más racional, ¿no? Sino que el objetivo al final es generar una imagen desfavorable en el exterior, porque la población cuando vaya a emitir su voto no va a tener como criterio, como asesor electoral, si cree o no cree en este tipo de demandas o de enjuiciamiento que se están pidiendo. La gente va a votar por un candidato que le genere confianza. Y ese es el punto. Okay. Y ese es el fundamento al final de la democracia electoral. Ok, vamos a ver, Vladimir, compartes lo que han antecedido tus compañeros de mesa, los planteamientos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Ah? Mira, no, en realidad no comparto. Poco comparto algunas expresiones, pero yo creo que aquí existe una obviedad, es decir, las infracciones a la Constitución son de primer grado, pues, es decir, por más discurso que hagamos aquí, sociológico, jurídico y todo lo que quieran ponerle, en realidad hay infracción y no es un tema cualquiera, pues no es un tema barato, sino que es un tema que tiene que ver justamente con la convivencia, como decía Carlos, de esta sociedad. Es decir, las transgresiones a la Constitución no son poca cosa, y eso no merece que se olvide, no merece que se deje de mencionar, y no merece incluso hacer hasta la lucha popular, la lucha de calles, la lucha social, para tratar de evitarlo, porque es una transgresión a nuestra digamos, carta de pacto social. Yo creo de que esta transgresión sin duda va a modificar el estilo de vida de El Salvador en general, y a mí me parece curioso de que intentemos incluso hasta olvidar lo que sucedió aquí en los años 80, es decir, la guerra civil que sucedió fue justamente, una de sus causas fue el estilo de gobierno que teníamos. Y el estilo de gobierno que teníamos era autoritario, era violador de la Constitución, y eso generó, ¿cuánto daño nos generó a esta sociedad? Es decir, y venir aquí como a calificar de esto como una, que esta discusión ya está agotada, que ya debemos de asumir que eso va a suceder y aceptarlo, yo creo que es un discurso muy conformista. Yo creo que no sé si quizás es conveniente, pues, por el tema político actual que se vive, porque ese es otro problema, que por miedo muchas personas que hace un par de años pensaban y analizaban distinto la Constitución, de repente con esta nueva correlación avasalladora que hay en el país, de repente cambiaron la manera en que hacen los análisis jurídicos, sociales, culturales, económicos. Es curioso, pero se comprende porque la correlación a veces obliga, incluso hasta por temor, tener esa postura. Pero sin duda es una obviedad la transgresión a la Constitución, y yo creo que el tema de la posible reelección y de la casi inminente candidatura del presidente Nayib Bukele debe de generar mayor discusión, debe generar, yo creo que, un debate sin temor. Es decir, aquí no podemos decir, no, el tema está agotado y ya engavetémoslo, ya estuvo, es decir, se va a reelegir y va a ganar porque el pueblo lo quiere. No es así. Ya lo hemos hablado en otros espacios, es decir, no muchas cosas por las que queremos significa que son buenas. Hay algunos ejemplos que la gente pone jocosamente en redes, pero es como, y lo repito acá, es decir, aquí muy pocos queremos pagar impuestos, y si nos preguntan a la mayoría, pero es malo no pagar impuestos. Debemos de pagar impuestos. Entonces, igual que, y lo hablamos, Ernesto, también en espacio de radio, hay algunos productos ahí mercadológicos que gracias a la propaganda nos hacen creer que es bueno, pero es malo elegirlos. Entonces, igual sucede en esta política, es decir, lo que tenemos ahora es producto de algo que se llama propaganda, y lo hemos discutido cuando empezamos a poner datos reales de la situación de El Salvador. Yo acabo de decir en el primer espacio el tema de la economía, es decir, ¿cómo un presidente va a tener esa aceptación con semejante ejercicio económico, esa gestión que tiene en Hacienda, en economía, en la cultura, en la educación, con esos resultados? Entonces, la única razón es la propaganda. Es decir, inversión que se hace en propaganda es tan vulgar que tiene de esa manera la aceptación. Abro el debate para que el tiempo. Quiero referirme sobre tres puntos específicos. El primero, que menciona el Carlos, sí estoy de acuerdo en cuanto a que personalizar. Yo pienso que no está bien, no está bien personalizar, especialmente porque se pierde la vista sobre el argumento que se dice
y se fijan en la persona que lo dice. Por ejemplo, si lo dice Carlos, lo van a descalificar porque es él y lo va a descalificar el oficialismo. Si lo digo yo, en automático lo descalifican todas las oposiciones. Es decir, no se fijen en eso, fíjense en cuál es el argumento de cada uno de nosotros independientemente de quién sea. Lo que sucede es que en algunos de los casos, por lo menos tratándose de políticos participando o buscando un cargo público de diputados o de alcaldes, etcétera, o que están apoyando una posición político-partidista, llamémoslo así, es importante saber quién es el vocero. Aquí sabemos que utilizar vocerías de personas que tienen pasado o que traen un lastre de corrupción que no está resuelto todavía, es decir, hay probable impunidad, pues obviamente no tiene como mucha credibilidad en lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que ha pasado, pienso yo, con la situación de este escrito de este movimiento, que hay una persona que aparece levantándole el brazo a Mauricio Funes en una de las fotografías y es precisamente quien introduce este documento. Quizás por allí va ese asunto, no obstante, hay que analizar el contenido es lo que yo he analizado y sobre eso me pronuncié. El otro aspecto, bueno, yo sí no creo que jurídicamente la discusión está acabada. Yo creo que es inevitable, como dice Eli Carlos, el hecho de que hablemos de esta situación, ahí va a estar en el debate. Lo que sucede es que yo sí voy a plantear, digamos brevemente, un ejemplo muy claro, porque yo no creo en eso de, es decir, hablar que quieren llegar al poder y quedarse y a la vez decir que está malo, porque yo lo veo más como un tema de legalidad o de impases legales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pasado, un ejemplo actual y un probable ejemplo que puede suceder más adelante y que se está dando en este momento, ya lo vamos a ver. En el pasado, ¿quién me busca en la Constitución las candidaturas no partidarias? Ya lo hablamos aquí, no existen, no lo van a hallar. Pero ¿quién considera que son inconstitucionales? Nadie. Porque aquí hay una falacia cuando nos dicen, miren, es que gente que interpretaba, y con mucho respeto lo voy a decir, la Constitución de una manera, ahora lo hacen de otra. Es falso. No confundamos a la gente. Aquí la Constitución se interpreta por la Sala Constitucional que está en su momento para cambiar una línea jurisprudencial. Hay requisitos de composición de sala, de contexto histórico, de una interpretación que se considere errónea, etc. Y esos requisitos se cumplen cuando se cambia una línea jurisprudencial para entender la Constitución, que es lo que ha pasado en El Salvador. La Constitución prohibía y prohíbe de forma específica las candidaturas no partidarias, pero ahí estamos, existimos y ya tuvimos un diputado no partidario. Entonces, antes podíamos decir, imposible, en El Salvador eso está prohibido, pero ahora no es que interpretemos a nuestra conveniencia diferente a la Constitución, es que ya hay una habilitación vía sala. Ahora, el caso actual, presidente de la República, para que se pueda candidatear nuevamente a un periodo, no obstante que la Constitución en su texto lo prohíbe. Unos dicen 4 artículos, otros dicen 6, otros dicen 8, otros dicen más de 8. Lo cierto es que hay una prohibición, al igual que la hay con los candidatos no partidarios, pero hay una habilitación vía sala. ¿Qué está pasando ahora? Que tuvo que irse un buen candidato por un partido que se llama Arena y arenizarse. Entonces, un candidato que venía de la sociedad civil no puede ser candidato a presidente porque tiene que estar inscrito en un partido político. Pero un ejemplo en el futuro sería que vía interpretación de la sala se habilite, no obstante la prohibición, y eso no quiere decir que sea malo, porque si el impasse es legal. Si no, malo sería que estuviera la señora Navas como por 40 años en un mismo cargo. Malo no es una situación de legalidad que se sobrepasa o se supera vía interpretación de la Sala Constitucional. Y eso es lo que ha pasado, es decir, esta resolución, esta interpretación que hace la Sala actual es idéntica a muchísimos casos de resoluciones anteriores, y por eso yo le doy validez a la resolución y lo explico con casos concretos. Me piden una pausa, no sé si reaccionamos a este planteamiento cuando volvamos. Voy a hacer una pausa para que tengamos el tiempo prudencial y amplio para poder hacerlo. 7 de la mañana en punto, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por estar con nosotros. Antes de poder continuar con nuestro análisis del debate de Diálogo 21 de este día viernes, quiero decirle a usted que no se quede sin comprar sus medicamentos por falta de tiempo. Haz el pedido a través de tu verdadera app del ahorro de Farmavalue con la opción Yo Paso. Puedes ir y retirar tus medicamentos en la sucursal que prefieras. Tu pedido estará listo en 20 minutos o es completamente gratis. Encuentra la app como Farmavalue en App Store, en Google Play o también en App Gallery.
Gallery. Una muy buena opción para que usted pues pase inmediatamente por sus medicamentos. A ver, continuamos con el análisis. Tienen la palabra los cuatro. Vamos a hacer preguntarles para poder de alguna manera generar un buen debate con los puntos y los contrapuntos que se han generado. A ver. Bueno, mira, en primer lugar, la cuestión ya está discutida, ya está debatida, ¿sí? Ahora, es obvio que ante la carencia, como digo, aquí el problema con la oposición es la carencia de liderazgo, la carencia de un discurso y la carencia de autoridad moral para poder convencer a la población. Ahora, venir a decir que hay transgresión tras transgresión de la Constitución es no comprender el texto. Y sobre todo no comprender la historia de la cual nosotros venimos. Pero lo más grave es venir a decir que la gente tiene determinada posición por miedo, pues. O sea, si quienes hicieron de la sociedad salvadoreña la sociedad del miedo fue precisamente Arena y el FMLN. Ya que la consejera electoral en los 30 años que ellos ejercieron como gobierno era el miedo. Si es que en esta guerra social que se abre después de los acuerdos de paz, que fueron de paz para establecer otra guerra, en esa guerra hubo, o hay hasta el momento, más de 120,000 muertos, incluso más muertos que los que tuvimos en la guerra civil. Ahora, quienes participamos en la guerra civil estamos claros de que los planteamientos que esgrime en este momento la oposición, sobre todo el FMLN, son argumentos carentes de autoridad y sobre todo carentes de, y voy a usar los términos que usábamos en los 80, carentes de pensamiento revolucionario, pues. Si es que un partido revolucionario no le echa la culpa al pueblo de lo que sucede. Un partido revolucionario no dice de que la situación está como está y que el pueblo se equivoca, porque ese es un trabajo partidario, es un trabajo de organización. O sea, venimos de sufrir la más grande traición de la historia de parte de la izquierda oficial, ¿no? Y digo izquierda oficial porque no es la misma izquierda de los años 80. Y la mayor transgresión o las mayores transgresiones que se han hecho a la Constitución en este país tienen que ver precisamente con la privatización de los servicios públicos. Esa es la mayor transgresión. Esa es la segunda acumulación o la segunda gran acumulación originaria de capital que se da en El Salvador. Si aquí se le quita o se le quitó al pueblo salvadoreño el único resquicio que tenía para poder considerarse como un ciudadano del siglo XX, ni siquiera del siglo XXI, del siglo XX, cuando privatizar los servicios. Ahora, ese fue un atentado en contra de la población. Muchos de los problemas económicos que tenemos en este momento provienen precisamente de eso, pues. Ahora, ese fue un proceso de privatización que tuvo la complicidad de los partidos que instauraron el bipartidismo de facto en El Salvador. Allí no hay vuelta de hoja, porque no hubo ningún pronunciamiento firme de calle. Ahora, ya que hablo de calle, pues la lucha popular precisamente es popular cuando es una lucha masiva. Por eso me parece que el usar las siglas UNO es un insulto, pues un insulto a la historia, ¿verdad? La UNO sí era una oposición política que aglutinaba a las mayorías. Acá vos podés aglutinar a todos los cascarones orgánicos que existen, podés pretender hacer una suma de todas las oposiciones y no vas a llegar ni al 10%. Carlos, te veo pensativo. ¿Qué piensas? Es que me da la razón lo que te dije al inicio. O sea, es que el tema, el tema es tan intenso, sí, tan intenso de que escuchamos los argumentos, o sea, fuertes, serios, penetrantes, ¿vea? Para tratar de hacer prevalecer de alguna manera las posiciones de uno o de otro lado. ¿Y qué es lo que te insisto? O sea, yo creo que está bien, dejemos que el debate se siga enriqueciendo y que fluya el debate. Y puntualmente pero no sobre los argumentos de la decisión. ¿No hay puntos que debatir a tu criterio, a tu juicio, entonces? ¿Cómo no? O sea, sí hay. O sea, definitivamente la transgresión a la Constitución, desde mi punto de vista, está y para mí está clara. O sea, si, es lo que te he dicho vos 1000 veces, si querés aquí hagamos una serie de 2, 3 programas solo sobre ese tema, ¿verdad? Y tenemos para rato, o sea, con temas legales, con temas jurídicos, ¿verdad? Y lo que se va a dar, y esa es una discusión que no la va a evitar
por más que quieran estar diciendo de que no se tiene que discutir algo como ese tipo de siempre cosas. en el orden de no atropellarse, por Yo favor. solo aclaro que nunca he dicho que no se tenga que discutir, ¿verdad? He dicho que es un tema que legalmente está agotado y no hay nada que discutir al respecto. Debatirlo, por supuesto que podemos, pero no vamos a cambiar la decisión. No sabemos si está agotado, porque ¿qué sabes por tú? lo menos en cuanto a resolución de la sala Sí, está no, agotado, por eso, pero podemos debatirlo. El tema no está agotado, No, por porque supuesto. ¿qué pasa si los magistrados del Legalmente, Tribunal Supremo Electoral dicen que no lo inscriben? Bueno, ellos no tienen esa potestad, pero si se da el escenario, sabemos que regresa de la misma sala. La inscripción de un candidato es una materia constitucional electoral. Sí. ¿Verdad? Entonces, ellos tienen la última palabra. O sea, puede suceder. No la última palabra. ¿Cómo no? O sea, en el tema electoral estoy hablando. Otra cosa es, incluso usted como abogada lo sabe, Tania, de que un juez no necesariamente tiene que obedecer una orden si la considera el juez ilegal. Por supuesto, ¿verdad? en O sea, el si tema el juez lo electoral, pero considera cuando así. raya con la interpretación constitucional que ya está establecida Pero al por la final sala, la decisión es no de vale. ellos. O sea, Pero una cosa es lo electoral y otra cosa es lo por político, eso, pero que es distinto. insisto, puede pasar. Puede suceder. Yo lo veo, pero es No una... lo sé, o sea, nadie es poco sabe probable, qué va- pero sí posible. Nadie sabe el pensamiento Es de los 5 posible, pero magistrados del poco tribunal. probable. Puede Sí, hacer de que tiene razón. 2 magistrados del Sí. tribunal con que se opongan a esa inscripción paró. Tiene Paró. razón. O sea, yo no sé si los van a echar presos, si los van a, no sé qué va a pasar, si los van a destituir. No, al final ¿verdad? sube Porque a la misma sala hasta y un regresa decreto con la hay de que misma de 20 interpretación. años de cárcel amenazando a los magistrados si no inscriben a un candidato. ¿verdad? Entonces, es un tema tan polémico que es lo que insisto. O sea, yo lo que los invito a todos es tratemos de discutirlo en el sentido Sí. con tranquilidad, Sí. ¿verdad? Sin pasionismo, Ok. y que la gente comprenda por qué es la discusión y cuál es el fondo de la discusión. ¿Qué piensas tú, Vladimir? Mira, yo sí soy de la... Y el digamos, resto de la- también tiene la palabra. Yo sí soy de la postura, y esto no, lo que voy a decir no significa que hay que ser, digamos, irrespetuoso ni nada por el estilo, pero yo creo que en este tema no hay que ser amables, es decir, es un tema para mí fundamental para esta sociedad. Y yo sí puedo coincidir con el tema de que es, aquí lo que hay es el tema de legalidad. Ahí yo creo que estoy muy en acuerdo con esa opinión, pero el problema es que la modificación a la relación de la sociedad con esa decisión, con esa posible decisión de una reelección es importantísimo, y por eso decía yo, no podemos ser amables. A mí sí me da curiosidad, y por eso es que yo decía el tema de que algunos hasta por temor, y si no, preguntémosle a muchos empleados públicos, cuál es la postura de ellos con respecto a la gestión de este gobierno. Muchos empleados públicos, y es razonable, es entendible, han decidido callar, no denunciar muchas de las cosas que están sucediendo dentro de las instituciones de gobierno, y lo hacen sencillamente porque tienen temor a poner en peligro su fuente de trabajo, y eso es comprensible. Pero sin duda la capacidad y digamos ahora el planteamiento que hay incluso en personas que hace un par de años tenían una opinión distinta, me da la razón, y hay los ejemplos más significativos que hay son incluso las del presidente de la República y el vicepresidente de la República. Es decir, hay tanta obviedad en el tema que ellos dos hace un par de años se expresaban sobre este tema de una manera muy distinta. Y aquí no vamos a poder calificar al presidente de la República, mucho menos al vicepresidente, de desconocedores. Es más, yo los tengo como dos hombres muy astutos, muy inteligentes. Doctor Pero Martínez. esto lo que, solo permíteme, Ernesto, esto lo que refleja es que hay una conveniencia en el tema, y es por eso las posturas de muchas de las personas. A mí me parece sí también grave jugar con el tema de, y lo repito, con el tema de nuestro antecedente histórico. Sin duda alguna, las motivaciones a nuestro conflicto armado estaban justamente fundamentadas en estas transgresiones a la Constitución. Y yo sí no lo creo, de que lo que se haya logrado luego de la firma de los acuerdos de paz haya sido peor de lo que teníamos antes. Ahí incluso yo creo que, de verdad te lo digo, Ernesto, me parece a mí que es una osadía y es un irrespeto a todas esas personas, a esos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para que nosotros tuviésemos una Doctor sociedad Martínez, distinta. para cerrar ya en conclusión, porque quiero pasar a hablar del otro tema, porque todo esto se da en el contexto también de un informe que emite el Departamento de Estado
presentado y que me gustaría también en ese contexto analizar, en la cual salen exfuncionarios involucrados o señalados. Bueno, pero como estamos hablando de datos, los muertos en la guerra social son más que los muertos en la guerra civil, en primer lugar. En segundo lugar, la distancia entre la distribución de la riqueza después de la firma de los acuerdos de paz fue mucho mayor que la que había durante el conflicto armado. ¿Por qué? Producto de las privatizaciones. En tercer lugar, si la guerra civil, o sea, quienes participamos en la guerra civil en los años 70 y 80 lo hicimos por la represión, por el fraude. ¿Sí? Es más, la constitución esta, que algunos están hablando que está siendo transgredida, es una constitución redactada para la guerra y redactada por escuadroneros y ladrones, pues. Es que ese es el punto. Ahora, ¿cuál es la palabra clave? Y al final la resolución o la conclusión que nosotros tengamos es irrelevante, porque al final la relevancia la va a tener la población cuando decida por quién va a votar. Y no podemos decir que la población hoy es menos inteligente porque está votando de esta forma, porque es la misma masa electoral que venía sustentando las gestiones tanto de Arena como del FMLN, son los mismos. Por supuesto, es la misma población la que está votando. No. Solo que por conveniencia política hoy decimos, no, los PAC hoy son tontos. Antes no lo eran, hoy sí lo son. El punto es, ya casi termino, el punto es que los datos lo que nos dicen es que los resultados de la guerra social después de la firma de los acuerdos de paz son mucho más cruentos que los que tuvimos durante la guerra civil. Son totalmente distintos. Yo creo, Ernesto, que mira, a mí me preocupa que incluso con respecto a la óptica que podamos tener de la población, jamás en ningún momento, es decir, la población, el pueblo, las masas no se equivocan, pero existe un término y que sociológicamente también se estudia, y es que la manipulación de las masas es una estrategia fundamental de los sitios de poder. Pero sí, pero y eso manipulación es decir casi lo mismo, o sea, que antes eran manipulados y hoy sí. Por supuesto, no, siempre ha existido manipulación, siempre. Entonces, hoy no podemos decir que antes eran manipulados y hoy no los manipulan. Y una de las pruebas es justamente los datos que hay, hombre. Es decir, por cada una de las áreas que nosotros veamos, este gobierno, si nosotros vamos a constatar los datos con la realidad, vemos que existe una gran manipulación. Y un asidero de esos es justamente, nosotros revisemos, si quieren, el presupuesto general de la nación y veamos cuánto se invertía antes, y digo antes, en los gobiernos del FMLN, y ahora en el rubro de comunicación y prensa de este gobierno. Entonces, no es gratis eso que está sucediendo. No es gratis que la gente piense así. La manipulación es un instrumento que ocupan la gente que tiene poder. Y en este momento ya sabemos quién tiene el poder. Ahora, entonces estamos diciendo lo mismo, pues. No. O sea, es manipulable aquel que tiene la mentalidad débil, en primer lugar. En segundo lugar, si la situación está tan mala, ¿por qué se preocupan? Pero esa es una conjetura. ¿Por qué se preocupan? Si la situación está tan mala, ¿por qué se preocupan? Esa es una conjetura. Vale. Porque si, quienes somos, digamos, estamos expuestos a una manipulación, somos todos. Y voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasó con las famosas estas cadenas de televisión en los tiempos de pandemia? Es un instrumento para generar el miedo, es un generador emocional, y eso permite a los estadios de poder tomar decisiones más fácilmente. No es lo mismo tener un pueblo con miedo a un pueblo tranquilo y que pueda tomar decisiones soberanas. Un pueblo con miedo es frágil, es permeable, y es por eso que se toman las decisiones que se toman en los poderes. Es sencillo, quienes estamos expuestos a la manipulación somos todos. Aquí no podemos decir, no, el que está expuesto a la manipulación solo es el débil. No. Todos los seres humanos, y sociológicamente también comprobado que la manipulación puede ser ejercida por sobre todos los seres humanos. Es que lo que pasa es que parece un diálogo de sordos ya. Estamos usando distintos argumentos y obviamente acá las conclusiones son diferentes, pues. Por supuesto. Ahora, el manejo de la pandemia. Ese no es problema. El manejo de la pandemia fue un manejo ejemplar. Ahora, pero acaban de dar datos sobre las muertes que se ocultaron. No sé si eso es ejemplar. En ese tiempo, bueno, la población no sé si, es la que tiene la opinión. Ahora vamos. Datos versus la propaganda. Ahora, es como que veamos, perdone, doctor. No, una investigación del profesores de INCAE apoyada con Universidad de Nueva York. Ahí está el estudio. Son datos del ministerio. No, ellos ocupan
utilizan la información que viene del ministerio. En el ministerio hay datos de las muertes y que son diferentes. Voy a hacer una acotación con ese tema. Venía en cuanto que los catalogaban como neumonía, tenían diferentes. Voy a hacer una acotación ahí. Lo que pasa es que no el ministerio revela datos. El ministerio solo eso, con el tema que tocaron el tema de la salud, ¿no? De la gestión que se hizo de la pandemia. Con el tema de las muertes, por supuesto, el Ministerio de Salud da el informe, pero aquí el punto importante está en las causas de muerte y es donde estos investigadores nos dicen, no, este es el subregistro de las muertes de COVID y estamos hablando de un orden más de 10.000 muertes que nos han ocultado, porque sabemos que es una profesión que se tiene en este momento, ocultar la información. Yo lo que quiero aclarar que no es lo que Vladimir está planteando. La investigación de la prensa gráfica revelada el día de ayer es que ellos accesaron a documentos oficiales del Ministerio de Salud, donde dice, no me acuerdo el número, por ponerte, hay 20.000 muertes. Vea, el ministerio registradas por COVID y divulgaron durante la pandemia solo 5.000. O sea, eso es lo que te está diciendo, que contrasta la información oficial de lo publicado con sus mismos documentos internamente. También contrastaron, me parece, que partidas de defunción. Ajá, o sea, lo que sucede es que también recuerdo que es algo nuevo esto. Sí. Lo que sucede también recuerdo, me gustaría escuchar la posición oficial, ¿verdad?, del ministerio. Claro. Porque tampoco creo que sería justo reducir a una mala gestión lo que fue espectacular para el mundo entero, no solo el tratamiento de la pandemia. Aquí no nos morimos porque realmente hicieron una espectacular gestión cuando cerraron el aeropuerto. La toma de decisiones oportuna salvó vidas en El Salvador, y eso es lo que se reconoce, no únicamente este aparente subregistro, en donde me gustaría sí, por eso es que quizás hay que oír la opinión del ministro de Salud al respecto, porque recuerdo, e incluso se expone dentro de la investigación, que el subregistro también deviene porque hay muertes que no se catalogaron como COVID, porque yo recuerdo, incluso lo cuestioné en su momento cuando mi padre fue llevado al hospital, que por qué lo ponen como sospecha de COVID cuando pues sabemos, era evidente, por lo menos uno lo presumía, pero lo cierto es que el examen no existía, los trataban como COVID y no perdían el tiempo haciendo exámenes. Entonces, que haya malicia, yo creo que es una presunción delicada, pero lo cierto es que hay que escuchar la opinión oficial. Reducir a esta investigación por un subregistro que el mismo ministro avaló en su momento, yo creo que también es un poco exagerado. Yo creo que El Salvador fue un ejemplo y lo va a seguir siendo en cuanto al manejo de la pandemia. Bueno, nos vamos a la pausa. Interesante los puntos y contrapuntos que hemos logrado repasar en esta etapa del programa, en la cual pues hemos analizado los efectos políticos que se generan alrededor de este tema, que se centra precisamente en aspectos electorales. Bueno, un informe del Departamento de Estado luego nuevamente viene a poner a luz pública nombres de salvadoreños que estarían involucrados en situaciones de corrupción y por supuesto también quebrantamientos de democracia. Vamos a la pausa y regresamos con él. No nos cambie. Bueno, en este contexto político electoral, se ha conocido como los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, 3 exfuncionarios del Banco Hipotecario y un hombre de confianza de la administración Funes, han sido incluidos en la lista Engel, actualizada precisamente el pasado miércoles por el Departamento de los Estados Unidos. A ver, comienzo, Carlos, contigo ahora, y luego el resto. Mira, yo creo que esta es una herramienta de una decisión muy exclusiva del gobierno de los Estados Unidos en el combate contra la corrupción y todos aquellos funcionarios o políticos que estén en contra o hagan acciones en contra de la democracia en la región. No es un juicio formal. Es paralelo, diría. No, pero tampoco es un juicio, o sea, es simple y sencillamente es declararlos non gratos dentro de los Estados Unidos como tal. Y no dejarlos entrar, o sea, y tenerlos ahí, punto. Es un juicio civil paralelo. Sí, pero no es un juicio formal. Pero no es un juicio formal con todas las cosas las garantías que debe darle a alguien. O sea, es una decisión política del gobierno de los Estados Unidos de calificar a funcionarios en la región de alguna manera dentro de un listado
como tipos antidemocráticos, como tipos corruptos, ya que en sus países de alguna manera no han sido como perseguidos, enjuiciados, todo ese tipo de situaciones. O sea, esa lista va engrosando. Lo que vimos ya recientemente, esta incorporación última, ya suman 31 personas en la lista, de los cuales esto último que acaban de anunciar está más vinculado a los dos gobiernos del FMLN, a los dos expresidentes del FMLN y a los funcionarios del Banco Hipotecario, que son los que hicieron toda la trama del saqueo de los recursos públicos desde el banco, que sacaron millones de dólares en efectivo desde hace mucho tiempo. Viene inclusive a engrosar esa lista, una lista en la cual hay 18 funcionarios vinculados o personajes vinculados al gobierno actual también en esa lista, que llama la atención. Yo invitaría a que se siga ampliando. O sea, yo creo que hay mucha gente todavía del pasado de diferentes partidos políticos. O sea, siempre que sea perseguir a un corrupto o perseguir a una figura antidemocrática, a mí no me importa si ha sido de Arena, si ha sido del Frente, lo que sea. O sea, yo creo que es importante perseguir a eso. Si es que eso es lo que tiene postrado a nuestros países a donde estamos. O sea, esa corrupción, esa ambición de poder, creo que es mala. O sea, y hay que perseguirla y combatirla y presionar a los gobiernos y a las autoridades de cada uno de nuestros países a que de verdad hagan algo por detener esto. O sea, es que ya vimos de todos los colores habidos y por haber, ha habido corrupción al más alto nivel, ¿verdad? Y eso es lo que tiene estos países postrados a donde estamos en este momento. Así que yo celebro lo que el gobierno de Estados Unidos hace. Creo que se queda corto, o sea, inclusive, y no hablo tus expectativas, y no entonces, más allá de lo que has visto, es haber encontrado algo más. Ojo, y quiero aclararlo, no es porque estoy cuestionando de que no incluyan más gente de este gobierno, no, es porque no hay más gente del pasado también. O sea, es que hay que entrarle a todo. ¿Para qué? Para limpiar la casa, para limpiar la mesa, para obligar a los partidos políticos ahora a que de verdad combatan la corrupción al interior de sus partidos políticos y se limpien de toda la escoria que ha habido dentro de ellos. A ver, doctor Martínez, y luego Vladimir. Mira, en el caso de la lista ¿Qué piensa de ese planteamiento? ¿No? Realmente a mí me parece siempre ha sido una herramienta de que los Estados Unidos han utilizado como presión política. Lo que siempre me ha extrañado es que nunca mencionan a funcionarios suyos. O sea, es una lista que los Estados Unidos redactan para todos los demás países. Ellos se ponen como referente entonces y modelo de lo que es la democracia, porque algunos te lo señalan porque los consideran como atentatorios contra los procesos democráticos en los distintos países. Sin embargo, son cuestiones, al final pues se convierten en cuestiones de carácter mediático. Nosotros vemos ahí que no hay una serie de señalamientos importantes de corrupción en exfuncionarios. Estamos claros de que si no se combate la corrupción, ningún país es viable. Eso es así, pues, de lapidario. Ningún país es viable si la corrupción no se combate. Ahora, la corrupción es un problema estructural, ¿no? La corrupción fue un gendarme de la gobernabilidad en este país. Lo que antes conocíamos o lo que antes se manejaba como gobernabilidad en realidad era el traspaso de dinero. Y eso viene incluso con la fundación misma del Estado, pues. Sí, el primer acto de corrupción que está signado en nuestra historia se cometió en 1854, cuando los diputados de aquel entonces y otros funcionarios de la Corte Suprema de Justicia estaban robando el dinero que había llegado al país como producto de la donación nacional e internacional a raíz del terremoto de 1854, y hasta armaron una comisión y hasta expulsaron de la Asamblea Legislativa de aquel entonces a 3 diputados. Me acuerdo el nombre de 2 nada más. Uno era de apellido Horacio Parker y otro era de apellido Girola, y los expulsaron, les dijeron que no eran dignos de ningún cargo público. Incluso en esa época se decretó la pena de muerte en este país para aplicársela a la delincuencia y a la corrupción, y nunca mataron a nadie. O sea, nunca se lo aplicaron a nadie. Entonces, ese es un problema estructural, hay que abordarlo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo nada más a nivel de lo más grande. Es lógico, ¿no? ¿Qué impacto tuvo los nombres que aparecen en esta lista a su juicio, no? No, a mí me parece que no.
Al final ¿Esperaba algo más o simplemente...? No, la verdad yo nunca le he puesto atención a la lista Engel. ¿Sí? Sí, no, nunca le he puesto atención a la lista Engel. Porque, pues, te digo, o sea, Estados Unidos se pone como el referente de, o el modelo de honestidad, de democracia, etcétera, lanza sus listados. Muchos de esos listados, muchos de esos nombres no provienen de investigaciones jurídicas, sino que nada más si salen o no salen, digamos, en algunos medios de comunicación. Mucho debe de haber de cierto en ello, pero al final es el país y son las investigaciones internas las que van a determinar quiénes han cometido actos de corrupción y por lo tanto tienen que pagar con la ley. Okay. Es más, yo he propuesto siempre que la corrupción sea considerada, al menos al interior de El Salvador, como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando de 50,000 millones de dólares que fácilmente se perdieron producto de la corrupción, y esos 50,000 millones hubieran servido para refundar el país o para tener el país en una situación distinta a la que la tenemos ahora. Ok, vamos, Vladimir, ¿cuál es tu punto de vista? Y luego Tania. Gracias. Mira, yo quizás voy un poco más hacia atrás, y hay corrupción. Hay incluso desde la firma del Acta de Independencia, que en el mismo acto hubo corrupción. Pero lo que quiero decir, vamos a acabar el tiempo. Por supuesto, es lo que quiero reflejar. Pero y ahora en estos momentos aún mucho más cuando se oculta información. Es decir, no hay que hablar en pasado. Yo creo que este problema lo estamos viviendo hoy más que nunca. Es decir, hoy más que esos famosos 30 años a los que siempre incluimos en esa narrativa oficial. Pero mira, yo creo que con esta lista, y lo decía también en otros espacios, es decir, esta lista no es gratis y no es, digamos, por casualidad que ha sucedido, e incluso con los nombres que se incluyen en esa lista. Me parece curioso porque cualquiera pudiese decir algo desfasada, ¿no? Si son personajes que de alguna u otra manera están siendo juzgados y no tendrían mayor impacto mediático, pero sí, estamos justamente en un periodo preelectoral, así nominalmente es un periodo preelectoral, y yo creo que es fundamental cada uno de los acontecimientos políticos que se hacen. Esta lista es política y ya muy bien lo dijeron, Estados Unidos está en su derecho de emitirla, está en su pleno derecho de emitirla. Hay una cosa fundamental que debemos de salvar acá. El país debe de tener siempre soberanía, dignidad y valor para tener y poder tomar las decisiones propias que como país, como nación tenemos. Es decir, no podemos estar siempre, y esto lo digo con mucha congruencia y coherencia, incluso en la lista del año pasado, porque en la lista del año pasado incluían también a funcionarios de este gobierno, y muchos, y yo me incluyo, estamos en la expectativa de encontrar muchos más nombres distintos que incluyeran de este gobierno, pero milagrosamente, y lo digo entre comillas, no es así. A mí sin duda esto va en sintonía con esos, lo decía, con esos besos en las mejillas que se están dando ahora el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Yo creo que hay algo que ha cambiado en la relación, y yo creo que estos son gestos encaminados a demostrar eso. Yo estoy esperando algún gesto del gobierno de El Salvador, y por eso es que planteo de un inicio, esto no es casualidad, me parece que tiene un trasfondo muy político y sobre todo electoral. Entonces, en ese sentido es que yo hago como la valoración. ¿Cuál trasfondo electoral? Digo, la oposición, al menos en términos electorales. No, pero es que es Estados Unidos, no es la oposición, ¿verdad? No, pero... Tendría interés electoral entonces Estados Unidos. Pero es que con ese planteamiento, entonces quizás nos veríamos en la obligación de decir, entonces, ¿para qué hicieron tantas reformas? A ver, si nos decimos, es que está tan seguro, el panorama electoral está tan seguro para el oficialismo que no hay necesidad de hacer reformas electorales, pero las hay. Pero hubo. Como por ejemplo el tema de diputados, el tema de los consejos municipales. Pero el tema de diputados es algo que se venía discutiendo. No, estamos hablando que son reformas, y son reformas, es decir, es un hecho, es algo objetivo. Es algo. Tú me preguntas. No, a la representación de las minorías las afecta, por supuesto que las afecta, porque tú has eliminado el tema de los residuos, y eso no está eliminado, cambió de nombre y la variación de cómo se consideran, pero no dejaron de existir. No. Siempre va a haber pluralismo y minorías. Sí. Lo que sucede es que el sistema sí favorece ciertamente a los partidos más grandes, pero no es cierto que dejen de existir las minorías. Deben convertirse. No es que dejen de existir. Se eliminaron, dijo usted. No es que dejen de existir, pero sí la representación ya no está garantizada de estas minorías, y en una democracia o en una república
Yo no sé quién les ha contado de que en la democracia es exclusiva de lo que dicen las mayorías, porque a veces hacen esa sentencia, la democracia es lo que dicen las mayorías, pero a mí me parece que un elemento fundamental de la democracia, y eso está comprobado... Ya fue una de las razones por las que iniciamos la lucha en los 80. Pero ¿por qué no serían las mayorías? Porque al final del día, democracia como tal es una utopía. A ver, por supuesto. ¿Democracia para quién? ¿Cuándo? No puede ser para ¿Por todos. qué? No, pero es que, a ver, lo que yo me refiero es que por supuesto, al final la toma es... la democracia. No, sí, pero hay consideraciones que se deben de hacer dentro de una democracia. Estamos Y tú de no acuerdo. puedes atropellar a las minorías en una democracia. De acuerdo. A eso me refiero. Bueno. Y es por eso que incluso hubo reformas también en el tema de la elección de los consejos municipales hace algunos años para incluir y para que exista el pluralismo político en los consejos municipales, que no había antes. Y yo sí considero que eso le hizo mucho bien a los consejos municipales, incluir a esos partidos políticos que no tenían la participación en la decisión de los consejos municipales. Entonces, por eso le digo, no sé quién les enseñó que la democracia era que la mayoría tiene que atropellar a la minoría. Yo creo que hay que considerarla y hay que tomarla en cuenta. Entonces, Pero, mira, en ese sentido... el tiempo de Tania. Sí, una cosa es los 15 pluralismo. 15 segundos. Me das 15 segundos. Solo vamos a ver que pero está vinculado porque aquí, como ya lo dijo Tania, a ver... Pluralismo político ideológico es una cosa, pluralismo No, pero- partidario y que entre es otra cosa muy distinta. Sí, pero cuando estamos hablando en un tema electoral, no podemos separar esos dos términos, porque uno representa al otro. Es decir, ¿de qué manera va a haber un pluralismo político sin una representación partidaria? Ok, Es vamos a ilógico, ver. eso es un absurdo. Pero entonces los partidos Eso es un pequeños, ¿qué absurdo. tienen que hacer? Eso es un absurdo. Entonces, yo lo que digo yo es que en las democracias las minorías deben respetarse y escucharse. Por supuesto Pero que a la hora... las minorías no se reducen a partidos. No, Pero absolutamente que no. Las Absolutamente minorías que ahora no. están más escuchadas Pero quiero en el recordarle, extranjero, en medios de pero quiero comunicación. recordarle que las minorías se expresan en elecciones populares Vamos a- representadas por partidos regresar a la políticos. lista Es decir, es redundar en Vamos ese a regresar al planteamiento. tema de la lista Engel y vamos a escuchar a Tania. A ver, Tania, Bueno, ¿cuál yo es tu creo punto de que- vista con lo que han expresado Que no es los compañeros de mesa? excluyente. Yo no estoy de acuerdo con una posición en donde se diga que solo tenían que haber funcionarios de este gobierno, ni tampoco quien crea que tenían que haber todos los del gobierno anterior y no del actual, porque hay que preocuparnos primero antes. No, yo creo que no es excluyente. Tendrían que haber tanto del actual como del pasado. Ya vimos que hay muchos del actual en las listas anteriores. Ahora no viene ninguno. Yo creo que ahí un bastión importante se le eliminó a la oposición, que no va a poder explotar más ese tema, como no hay nadie nuevo del gobierno. Entonces se recurren a las listas anteriores, que tampoco es menos importante solo Ahí porque está el sea anterior. trasfondo político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente las relaciones con Estados Unidos están cambiando. Esa situación de dominancia o de injerencia absoluta o de sumisión que teníamos como país o que tenían ellos ha variado, porque ha habido un proceso en donde primero se dinamitaron los puentes entre El Salvador y Estados Unidos, o se llevaban bien con la administración Trump, luego cambia con la administración Biden. Entonces había que buscar un punto intermedio, porque Estados Unidos pienso yo que entiende que el presidente Bukele va a continuar y que es mejor tener una buena relación y buscar objetivos comunes, donde, por cierto, a Estados Unidos lo que le interesa como socio de cualquier país son sus intereses en cuanto a la migración forzada y los temas... ¿Perdón? El narcotráfico. Entonces, yo creo que eso está claro, que Estados Unidos en esos puntos está, pero muy contento, muy satisfecho. Y sí, definitivamente hay una situación que llama la atención, porque en otros países con situaciones que están sucediendo ya están incluidos los funcionarios involucrados al respecto, aunque en esos casos incluso ya vienen también investigaciones muy antiguas en contra de esos funcionarios que ahora han sido electos. Estoy hablando específicamente del caso de Guatemala, pero definitivamente la relación de Estados Unidos y El Salvador está como un antes y un después. Estamos sentando nuevas bases de una buena convivencia, porque la relación tiene que ser de respeto a la soberanía, que es lo que en mi opinión antes quizás no había tanto, porque Estados Unidos decía y nos sometíamos. Yo a veces tendría cuidado con ese cambio de relaciones tan amigables, o sea, es que sucede... Pero no se deja de señalar lo malo. Yo no le estoy diciendo que sea malo, o sea, que bien que haya relaciones y que se han abierto los lazos de comunicación y todo ese tipo de cosas, pero reabierto esos vasos de comunicación, pero cuando lo que yo señalo es, ejemplo, Juan Orlando Hernández, Honduras. O sea, hasta es que incluir dos expresidentes en una lista es un mensaje en sí también. En el ejercicio de su poder, o sea, invitado en fotos en la Casa Blanca y al día siguiente de salir, pum. Detenido.
O sea, hay que tener cuidado muchas veces con cómo actúa la diplomacia estadounidense con relación a estos temas como tal, porque no son ignorantes de lo que sucede en los países, lo tienen sumamente claro, y lo que cambian son sus métodos de cómo lograr los objetivos. Y ya vieron que el método de quiero hacer que hagas esto no funciona, entonces han buscado un intermedio, por lo menos que durante el tiempo. Y al final creo que compartimos todos el mismo objetivo, o sea, los Estados Unidos con la mayoría de los salvadoreños, y es que en estos países se combata la corrupción de verdad. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que esos objetivos son buenos, y no es porque Estados Unidos ame a El Salvador, es porque sabe que si estos países siguen en el deterioro que tiene, más gente va a migrar, y eso es un problema para los Estados Unidos como tal. Lo que yo sí voy a lamentar es que hayan varios ciudadanos que, repito, bajo la bandera de litigación especial y especialísima, ¿verdad? Andan ahí suplicando en todos los medios internacionales sanciones para el país. Derecho. Por supuesto que tienen derecho, pero están dañando la imagen del país. Así como el gobierno gasta millones de dólares en lobistas en allá en Estados Unidos. Haciendo que no haya inversión o que la inversión se reduzca bajo la creencia que lo que están diciendo es cierto, y lo que son mercenarios por sus propios intereses, porque en El Salvador la oposición ya no son los partidos políticos, por lo menos no los que nos gobernaron durante 30 años, sino las oposiciones han sido ahora representadas por estas organizaciones de algunos civiles que tienen fondos, muchos fondos, porque una cosa es que Estados Unidos aparezca por una parte muy bien con el gobierno actual, pero por otra parte está dando fondos a organizaciones que andan encargadas de estar pidiendo sanciones para El Salvador. Entonces, ese tipo de salvadoreños yo creo que son los más nefastos, porque están esperando que nos castiguen a los salvadoreños por sus propios intereses, que voy a repetir siempre, son una minoría que se consideran los intelectuales, que creen tener la razón absoluta sobre el país y que no son, en mi opinión, la democracia que vale, que es la de las mayorías. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Interesantes los puntos y los contrapuntos que se han establecido en esta mesa, para que nuestra población televidente pueda construir su propia radiografía con relación a estos temas que sin duda alguna representan el punto neurálgico de la política, de la actividad electoral en nuestro país, y de otros aspectos que tienen que ver con lo social y lo económico. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas en agenda para seguir analizándolos esta mañana. Pausa, volvemos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Otro hecho que trasciende esta semana es que, a punto de cumplirse 3 años, en este caso en la gestión que tuvo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se deja el cargo de alguna manera dejando sobre la mesa aspectos que tienen que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con la reestructuración misma de la deuda de corto plazo pendiente, entre otros aspectos que sin duda alguna los economistas han planteado como un elemento, digamos, importante que mostrar en una gestión como la que tenemos actualmente. En el caso del funcionario, el ministro Zelaya pasará a representar a El Salvador como director ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. El ministro de Hacienda también estará a cargo de forma interina, el vice, ¿verdad? Es Gerson Posada. ¿Qué opinan ustedes de estos cambios alrededor de todo esto? A ver, ¿a quién le corresponde abrir esta? Creo que al doctor René Martínez le corresponde abrir este bloque. A ver, cambios. Bueno, la verdad que dentro de todo gobierno siempre hay movimientos ministeriales, viceministeriales, etcétera. La verdad no tengo claro ¿Qué habrá en el trasfondo de todo esto también? Ir a una instancia que es la que provee cooperación, dinero, plata para el país. Bueno, esa es una parte, ¿no? La parte de una representación diferente en el Banco Centroamericano de Integración, ¿verdad? Es una cosa. Algo igual se pensó cuando Zelaya llega como ministro, también, ¿verdad? Y se quitó al anterior que venía, incluso había estado en el gobierno del FMLN, pero yo lo veo como parte de los movimientos normales en todo gabinete de gobierno. O sea, el gobierno tiene sus propias líneas de trabajo y sabe cuáles son los movimientos que debe ir haciendo. Cualquier cosa que yo diga en este momento sería especulación, ¿verdad? O sea, porque no sabemos la razón, pero se cambia lo que no funciona, ¿verdad? Por lo menos es lo que hemos tenido, en mi opinión, y con mucho respeto lo voy a decir, en el Ministerio de Agricultura, que han habido tantos ministros que realmente pareciera que no se encuentra el adecuado.
En cambio, yo pienso que el ministro Zelaya por mucho ha sido lo mejor que El Salvador ha tenido en esa cartera de Estado. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Quizás porque el banco va a ser más estratégico en este momento. Pero es que el banco también funciona. El BCE, en las manos de Luis Rodríguez, a mí me parece que también funcionaba espectacular. Yo creo que eran dos funcionarios muy buenos en esta administración, y que el ministro Zelaya, la recaudación, el valor de enfrentar todas esas grandes empresas evasoras de impuestos en El Salvador, ese jueves de evasores que instauró, a mí me parece que han sido de las mejores políticas implementadas, y es de los ministerios que están más ordenados, que son más eficientes, que son más eficaces. Entonces, y que han sido más valientes también. Que ha sido más valiente, entonces, ¿por qué cambiarlo? Y que justo coincide con todo esto de Engel. Antes venía, aparentemente, decían algunos que venía en la lista que fue quitado. Entonces, al final no sabemos, estamos especulando, sí, como dice el profesor Martínez. Lo cierto es que a mí me parece que se va de esta cartera de Estado uno de los mejores funcionarios que ha tenido este gobierno. Mira, yo coincido de que posiblemente alguna especulación estemos haciendo para conocer. Definitivamente. Estamos especulando. Para conocerla. Pero hay una lectura política. Yo creo que nosotros sí, lo hemos visto, lo hemos planteado desde el ángulo de ver, bueno, cuáles son las expectativas, ¿verdad? Obviamente las razones podrían desconocerse, pero mira, estamos hablando de un puesto estratégico. Sí, definitivamente. ¿Verdad? De dos grandes puestos estratégicos, porque el BCI es estratégico en cuanto a cooperación, financiamiento, ¿no? Mira, definitivamente el ex ministro de Hacienda era uno de los personajes más emblemáticos de este gobierno, ¿verdad? Yo creo que por su juego político que tomó también dentro de la política. Teníamos rato de no ver, digamos, a un ministro de Hacienda más técnico, sino que ahora viene él a romper, porque siento yo que cruzó la línea entre lo técnico y generalmente pues en Hacienda había estado muchos funcionarios técnicos resolviendo los temas de nuestro dinero. Uno de ellos está preso, ¿verdad? Y ahora pues con la gestión de Zelaya vemos un juego político. Entonces, con lo que dice Tania, me parece curioso porque se cambia, dice, lo que no sirve o no funciona. Habría que ver qué es lo que no funcionaba, si el BCE o Hacienda. Entonces habría que ver cuáles son las razones. Yo creo que sin duda es una intimidad de este gobierno, las razones definitivas de estos cambios, pero yo sí no comparto que el papel que juega el ministro de Hacienda. Yo creo que también hay muchas cuentas que rendir, sobre todo en el tema de las pensiones. Yo creo que hubo algunos movimientos que sin duda están afectando a este sector importante del pueblo salvadoreño, sobre todo con ese recreo que le dio al gobierno de 3, 4 años de no cumplir las obligaciones previsionales para tener un poco más de caja chica para resolver algunos compromisos. Entonces, ahí, digamos, puedo tener diferencia en opinión, pero sin duda es una intimidad de este gobierno. Habría que ver más adelante qué información tenemos para saber realmente a qué se debió, ¿no? este cambio, que sí me parece importante. Bueno, yo creo que dentro del juego de la especulación siempre yo veo dos situaciones que podrían estarse dando posiblemente. Va a haber que confirmarlo con lo que suceda más adelante. Uno es raro, el cambio es raro, ¿verdad? Porque es más importante ser ministro de Hacienda que ser el director en el BCE. O sea, al final, en términos simples y sencillos, estarías ante la presencia de una degradación de importancia en la responsabilidad y el cargo. Puede ser, ¿verdad?, en la especulación, que lo que anden buscando posiblemente sea la presidencia del BCE, que en este momento está vacante. Entonces lo mueven, y ahí sí es un tema importante. Es importante, especialmente por lo que ha significado el BCE para El Salvador, pero especialmente para El Salvador. Tiene sus limitantes, pero siempre es bueno tener a alguien de casa en un puesto como el BCE, como tal, y más con una visión de ampliación. Entonces no sería un castigo o una degradación. Por eso, en la especulación, a simple vista se podría ver como algo, porque eso raro, o sea, de ser general, o sea, inclusive el jefe directo del que está en el BCE es el ministro de Hacienda. O sea, en la Junta de Gobernadores del BCE está el ministro de Hacienda y después sigue el director país. Entonces es raro, pero podría ser un paso estratégico buscando algo mejor en función del BCE. Esa es una cosa. Y lo otro, podría también estar ante la situación que todos conocemos de un problema
económico que tiene el país en cuanto a temas de financiamiento. O sea, vemos a cada rato reclamos, protestas de que no hay medicina de tal cosa, que no hay comida en las escuelas, que no sé qué, o sea, que a los proveedores no les pagan. Esos son los problemas de caja que está teniendo el país desde hace ya buen rato, fruto del problema de financiamiento, ¿verdad? Que se ha quedado muy limitado, de que están metiendo masletes, de que están metiendo sus macetes, y todo eso alrededor tiene que ver el ministro de Hacienda en esa gestión. No ha logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo estratégico y fundamental para resolver ese problema, y posiblemente se ha visto que ya está agotada la gestión de este ministro en la consecución de ese objetivo. Entonces lo que hacen es, mejor refresquemos la relación, movámoslo hacia otra posición para tratar de venir a introducir elementos diferentes que logre el objetivo de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que creo yo, por ahí podrían andar posiblemente las causas, pero de que sigue siendo alguien cercano al presidente, lo seguirá siendo. O sea, eso yo no lo veo. Yo creo que sí, al final es un tema, como ustedes dicen, no hay mayor esencia de conocimiento porque son aspectos meramente íntimos, pero sí hay una lectura que me parece que es importante, como la que tú planteas, que tiene que ver con un escenario de importancia, de nombramiento, claro, pero también dejando a la base alguna discusión relacionada con el tema fiscal, que creo que en el país obviamente está presente, relevante, ¿no? ¿Sí? A ver, ya hay 4 candidaturas para las elecciones presidenciales, Tania, ¿eh? Cerremos un poquito así ligeramente este tema, ¿no? Sí, bueno, es importante este tema de las candidaturas porque yo sí tengo una posición muy personal después de haber escuchado esta semana a las candidaturas presidenciales de los diferentes partidos, especialmente el de Nuestro Tiempo, a quien, especialmente a la doctora Celia, yo le tengo bastante admiración como académica, ahí lo vamos a dejar. Sin embargo, me asusta o me preocupa que estoy viendo un reprise de algo que no está contemplado en el país, que es cuando hay un fraude al electorado, que las personas no representan lo que representa el partido, o el partido está siendo infiel a sus propios principios y está expulsando miembros en esa figura que sería también un fraude al electorado. Es decir, porque la gente vota, nosotros votamos, bueno, por lo menos los que se sienten representados por el sistema de partidos, por los principios y valores que informan un partido político. Pero si yo tengo 2 candidatos que andan saltando de medio en medio diciendo a mí no me representa el partido, o yo no soy representante del partido, o yo no soy militante de este partido, y a la vuelta está diciendo mis valores son diferentes a los que informan este partido, prácticamente estamos hablando de un futuro fraude al electorado, porque la gente va a votar por los principios que informan un partido político. Entonces aquí retomo ese conflicto que hay, que no se pueda ir un candidato a la presidencia sin el acompañamiento de un partido, porque la prohibición constitucional existe. Para mí, que tiene que ser superada esa prohibición a través de interpretación de sala nuevamente, y entonces en el caso en el que estos aspirantes tengan un acompañamiento de diferentes movimientos de civiles o de ciudadanos organizados, puedan aspirar a una candidatura como hubiese sido el caso de estos candidatos o del mismo Joel Sánchez. Ok, veamos. Ay, no se equivocó. No me equivoqué. No se equivocó con el nombre. Hay un rumor, y yo no me gusta mucho trabajar el tema del rumor a la hora de un análisis, pero se habla muchísimo de la posible fusión de estas dos candidaturas. Es que mira, Ernesto, yo creo que desde el principio, o sea, cuando vimos todo este tema de sumar, de lo que habían estado reuniéndose desde hace más de un año, como que estos grupos tenían un objetivo, que era ese. O sea, era construir, una candidatura única de toda la oposición. No se logró. Y al no lograrse y romperse eso, es que vemos la reacción que hemos visto, que por un lado lanzan un candidato, por otro lado lanzan otro candidato, y al final tenés 3 candidatos en la oposición, fruto de que no pudieron ponerse de acuerdo. Yo creo que ese ha sido el problema como tal, no se descarta. Creo que son más expresiones políticas de los miembros de estos grupos cuando andan en las entrevistas diciendo de que no descartan una unidad, pero es más casi diciendo no descarto la unidad, pero venite vos de cola mía. Exacto. O sea, todos están en esa postura. Que siguen en lo mismo por los cuales no lograron la unidad. Lo que yo te planteo ahora es lo que yo estoy percibiendo. Claro, pero entonces no vas a lograr nada, porque seguís en la misma posición por el cual se rompió el acuerdo de sumar. O sea, siguen en lo mismo. Diciendo, venite para acá.
pero detrás mío. O sea, aquí yo soy el importante. Y el punto es que veo a los partidos que están detrás de esto, poniéndose como el principal referente de esas propuestas. Y creo que sigue siendo el error. O sea, si esta gente leyera las encuestas, se diera cuenta de que la solución no pasa por ello, fundamentalmente. O sea, ¿por qué? Porque yo el principio que veo en esto es que estaban tratando de construir una candidatura ciudadana de sociedad civil en donde iban a hacer una amplia alianza de sectores sociales y partidos políticos, ¿verdad? En donde pasaba como una condición por el tema legal de una inscripción en un partido como un vehículo. Caso similar a lo que hizo el presidente de la República cuando se vio obligado a inscribirse en Ghana. O sea, él no era militante de Ghana, él no compartía los principios de Ghana. A Ghana para llegar. Por eso, pero porque era una condición legal que había que cumplir porque la Constitución lo exige. Exacto, entonces es una prohibición. Pero no es un tema, Tania, de irrespetar los principios del partido, no, es que así fue la asociación desde el inicio. O sea, él no traicionó los principios de Ghana porque fue una asociación. O sea, pero eran los mismos principios. En una coalición normal solo de partidos. Pueden ser partidos con valores y principios diferentes en el otro viernes tendríamos que abordar eso. Pueden haber partidos con valores y principios diferentes en sus estatutos y hacer una coalición legal. Entonces comparten un mismo programa que se ponen de acuerdo. Interesante, un minuto para ambos porque ya el tiempo se nos fue. A ver, adelante, doctor Martínez. Bueno, la verdad es que toda la Constitución y el acceso a los puestos de poder está hecho a imagen y semejanza de los partidos políticos. Entonces son ellos los que se ponen como referente y la gente tiene que someterse a ese designio. Lo que habría que revisar es las formas, los mecanismos, los procesos a partir de los cuales cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de acceder o ser candidato al menos a un puesto como presidente de la República, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema en el caso de, digamos, esta división interna de los partidos de oposición es precisamente una muestra del deterioro constante que tienen, es un deterioro acelerado, ¿verdad? O sea, ni siquiera se pueden poner de acuerdo en términos de decir vámonos con una candidatura única, mucho menos se van a poner de acuerdo o van a trabajar en función de ver cuál es el respaldo popular que esa candidatura va a tener, porque al final lo fundamental no es ni siquiera el candidato, sino que lo fundamental en una situación como la que vive la oposición es qué grupo poblacional lo va a representar, porque si no van a ir a hacer el ridículo electoral. No, mira, yo creo que este es el resultado de la famosa actitud que tienen muchos del culto a la personalidad. Yo creo que Tania dijo algo muy importante sobre el tema de los proyectos políticos, los valores, la ideología, incluso los partidos políticos. Yo no sé por qué hay una guerra contra los partidos políticos. Yo creo de que los partidos políticos, es decir, cuando uno cree, por eso decía yo, cuando uno cree en que un Mesías va a venir a salvarnos, cree que los partidos políticos están desfasados o que ya son cosas obsoletas, conservadoras y que ya no tienen razón de ser. Al contrario, los partidos políticos deberían de ser institutos políticos que acuerpen en ellos hombres y mujeres que también abrazan una ideología, abrazan convicciones, abrazan ideales, pero venir a creer de que una persona va a salvar a la sociedad salvadoreña es un error celestial que se está cometiendo. Entonces yo creo que hoy en este periodo preelectoral ya están ahí algunas candidaturas, yo creo que es respetable, de hecho. Tú hablas de una persona, el caso particular de Carlos habla del partido que en algún momento empaña un poquito la acción de una figura. Pero es que ese es producto de un desgaste y que hay que reconocerlo. Los partidos políticos han cometido errores y por eso su desgaste. Y por eso correcto, pero no se reconvierten, entonces no se convierten en una alternativa. Y ese vacío lo llenan ¿quiénes? Pero yo creo que hay que reformular en el tema de que no hay otra manera. Es decir, una institución es el que debe, a ver, nosotros como electores debemos de ver los valores, los principios, la ideología, las convicciones, no en una persona. Porque
que no, es porque que quien gobierna al final es la persona, no el partido. Pero esta es una, digamos, una expresión soberana, es decir, yo así opino, es decir, yo cuando voy a elecciones y estoy en la urna, yo voto por el proyecto. Yo no ando creyendo que Juan Pedro me va a resolver el problema, sino el proyecto, porque estoy convencido pero que si la persona no representa el proyecto. Ah, no, pero es que ese es un error ya estructural de esa candidatura. Pero ese es un error de la candidatura y que hay que ver el instituto político cómo es que llega. Por eso es que estos partidos eligen a estos tipos de candidatos. Por eso es que para mí, que yo creo fielmente en la colectividad, creo que sin duda lo más importante es confiarle nuestro voto a un proyecto. Te robo 10 segunditos. Sí, 10 segunditos. Don Dago, qué bueno que ya está en su casa. Un saludo y mucho aprecio desde este panel, por lo menos. Dos, un saludo para don Carlitos, el papá de Hugo. Yo había prometido este saludo. Y tres, felicidades a todos los ingenieros en su día, especialmente a mi esposito lindo. Bueno, un saludo especial para tu esposo, a Dagoberto, que sabemos que ya está en casa. Dios mediante, ya vas a estar de nuevo y estamos a tener aquí, Dagoberto. Así que sé que nos estás viendo. Gracias, Carlos. Gracias, Vladimir. Gusto. Gracias también, doctor Martínez. Gracias, Tania. La verdad que nos sentimos muy satisfechos. ¿Sí? Muy satisfechos. Así decían los comentarios. Ver precisamente la promulgación de cada uno de sus puntos de vista y planteamientos en este programa, lo cual nos ha permitido también construir nuestra propia lectura. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.